Es decir, teníamos confianza en que el pueblo iba a saber distinguir una cosa de la otra. Y la idea nuestra, ¿cuál era? Que sobre la victoria popular el pueblo iba a querer avanzar más. Y que no creíamos que el enemigo, digamos, la dictadura militar post-Malvinas, en el caso de una victoria, ¿no es cierto?, se consolidara, sino que iba a terminar más débil. No en el corto plazo, en el cortísimo, pero sí más o menos inmediatamente. Esto, por supuesto, no fue compartido por la mayor parte de la otra fuerza, ¿no es cierto? Internamente hubo algunos debates sobre el tema. Pero esa fue la posición de Malvinas, que sigue siendo hasta hoy, con las diferencias que hay, donde hasta el día de hoy, mayoritariamente, ¿qué se hace? Sacando en el nivel institucional, digo, ¿no es cierto? Hay una reivindicación, pero diciendo de que no era lo mejor, etcétera, etcétera, que una guerra no deseada, etcétera. Respecto al Mundial de Fútbol, pasa algo parecido. Nosotros en el Mundial hubo también un debate si plantear como política el boicot al Mundial o utilizar el Mundial para la crítica. Nosotros internamente definimos que lo mejor era utilizar el Mundial para la crítica y no el boicot. Que el boicot, por una otra diferencia, ¿no es cierto? Entendíamos que el Mundial de Fútbol significaba para el pueblo, para una franja importante del pueblo, una especie de oasis, de lugar de descanso. Es decir, un momento en el cual arreciaba la persecución, veníamos de años de persecución, la perspectiva de poder juntarse la gente, poder festejar, poder estar juntos, significaba un paso adelante y no un paso atrás, cualquiera fuera el resultado. Y si ganábamos, mejor. Si se sentían los gritos no al revés. Mundial en la ESMA. No al revés, no al revés. Que la idea de que no podíamos festejar en medio del dolor de la represión y la tortura, yo creo que no es una visión históricamente correcta. Yo creo que la prisión, la tortura y el dolor existen, pero que nunca la alegría es reaccionaria. Siempre la alegría, en definitiva, es un paso adelante. Y concretamente el tema de que los compañeros pudieran encontrarse, no ver en el otro el riesgo de que lo delate o lo entregue, porque nadie sabía en qué estaba el otro, ¿no es cierto?, era un paso. ¿La conducción no sabía cómo estaba sufriendo las bajas el movimiento acá? Sí, por supuesto, por supuesto. Y pensamos que eso podía significar un respiro en el momento de la dictadura. Yo creo que eso pasó, efectivamente pasó. Yo creo que la dictadura, más allá de los dedos en alto de Videla y los festejos y la euforia de los primeros tiempos, terminó perjudicando a la dictadura. Y me baso en datos concretos, no en teoría. Los datos concretos es que el Mundial fue en junio, junio, ¿no es cierto?, y que pocos meses más tarde estallaba en la Argentina la primera huelga nacional. Si hubiera sido tal el triunfo de la dictadura, obviamente no se hubiera dado ese tipo de movimiento social. Una huelga que sí habrá sido entre el 15 y 20%, pero que evidentemente significaba un hecho nuevo en la situación política argentina. Y algunos meses después, inclusive, ya se producen algunos movimientos muy fuertes, sobre todo los compañeros sindical de la zona sur, trabajadores de la zona sur, donde a raíz de un conflicto de los mecánicos plantean el tema de marchar sobre la capital, viniendo por la Pavón, etcétera, hacia el centro de Buenos Aires, y ahí la dictadura le plantea a las automotrices de que arreglen el pliego de condiciones que le piden los trabajadores por el riesgo que eso implicaba. Recordemos que estamos viviendo el año 79, es esto, y que en el año 74, 75, en las grandes movilizaciones, más que del sur, de la zona norte acá, sobre la Panamericana, esa había sido una modalidad de lucha que había puesto al régimen en jaque. Cuando los compañeros de las grandes plantas arrancaban, iban arrastrando en el camino a los trabajadores de las plantas más chicas y terminaron, creo que un par de veces, acá en la General Paz, ¿no es cierto?, chocando si entraban o no entraban en capital. El recuerdo de esa situación, apenas 4 o 5 años más tarde, erizaba la piel de los milicos, ¿no es cierto?, acerca de lo que podía significar un hecho de esa naturaleza. Esto lo que indica
me parece a mí, es que a pesar de estar pasando eso a un pocos meses después de la dictadura del Mundial de Fútbol, lo que indica que el Mundial no sirvió para amortiguar la lucha, calmarla y fortalecer la dictadura, sino todo lo contrario, más allá de los festejos, más allá de todo lo que pasó inmediatamente después del Mundial. Es decir, esto es un tema que tampoco está resuelto en la historia de nuestro país, y yo creo que la posición que tenemos, yo sí la sigo teniendo, yo creo que es minoritaria en Argentina, por lo menos a nivel institucional. Yo creo que el pueblo sí, el pueblo más llano, yo creo que sí lo siente de esta manera. Bien, explico esto por qué. Porque nuestra idea era, en ese momento, estamos hablando de 78, ¿no es cierto?, después del Mundial, que la dictadura no tenía condiciones para para profundizar lo que había hecho. Eso es un debate que inclusive se dio al interior de las Fuerzas Armadas. Recordemos que para ese momento se da un levantamiento del general Menéndez en Córdoba, donde Menéndez fracasa porque no tiene mayoría en la interna militar, pero intenta un levantamiento acusando a los directivos de la fuerza, del Ejecutivo y demás, de que eran prácticamente cagones, ¿no es cierto?, de que no se animaban a retomar la lucha que se habían dado antes. Y teníamos una información extraña nosotros que nos llamó la atención. Un compañero en Marbella, que estaba exiliado, vendía helados en la playa, y un día se encuentra en la playa en el verano sería julio del 78, por ahí, una reunión de argentinos. Él vendía helado y pasaba por vendedor de helados, y en un debate que se arma, una discusión en la playa ahí entre unos garcas que estaban ahí, que uno le dice, uno que venía de Buenos Aires, un garca porteño, digamos, le dice, no, lo que pasa, dice, que los milicos no se la bancan, mataron 50.000 y había que matar 50.000 más, pero no se animan. Algo de eso. No, un tipo del equipo económico era él. Y inclusive uno del equipo económico, no este, sino otra persona, dice en un reportaje que da para aquella época el tema y plantea algo parecido, de que los militares no se animaban a terminar lo que habían empezado. ¿Qué quiero decir con esto? No se animaban, no era un problema de voluntad personal, de que eran cagones en lo personal, había un problema ético en el medio. Ellos no habían perdido nada en términos militares estrictos, tanques, fusiles, aviones, nada de nada prácticamente, pero sí habían perdido la moral, y sin moral no se puede pelear. ¿Y dónde habían perdido la moral? En lo que después, poco a poco, fue apareciendo ante la opinión pública, entre los miles de secuestrados, las torturas y demás. Todo eso fue minando su moral, y yo creo que ya no estaban en condiciones de continuar y profundizar lo que habían iniciado. Nosotros evaluábamos eso y decíamos que corríamos el riesgo de lo que se puede llamar un empate histórico. Es decir, ¿qué decíamos? Los militares no pueden profundizar por todos estos elementos que estoy señalando, pero el pueblo tampoco tiene elementos para avanzar. ¿Cómo reclutaban los nuevos cuadros en ese momento? Los cuadros aparecían básicamente en la militancia sindical y en alguna militancia territorial, inclusive muchos jóvenes ligados a los movimientos de la Marcha a Luján. Es el momento en el que nace la Marcha a Luján, y en muchos barrios para los jóvenes la Marcha a Luján era un signo de resistencia. Yo me acuerdo de una carta del compañero Amarilla, Guillermo Amarilla, que estaba acá en Buenos Aires, en Morón, por ahí estaba viviendo. Una carta, lo que nos dice Amarilla, dice que los chicos de la parada del barrio lo invitaron a ir a Luján y le plantearon a él Amarilla, ¿no es cierto?, si vos te la bancás, vení con nosotros, mirá que esto con los milicos no va, Es decir, planteándole a un compañero que era un militante nuestro, pero que obviamente en el barrio no mostraba la cara, ¿no es cierto?, tomándolo como un hecho de resistencia el tema de las marchas a Luján, que yo creo que fue otro componente importante en ese momento. Entonces, lo que planteamos de que el riesgo, de que los militares no podían avanzar, pero se podían quedar, que el pueblo no tenía fuerzas para poder romper esa situación, no aparecía la fuerza por lo menos. Y en ese marco, lo que planteamos que algunos golpes, y ahí pues está un error de evaluación, que algunos golpes en el centro del poder
podían significar el descalabro, digamos, de ese sistema de poder. Los golpes, ¿dónde decidimos darlos? Todos, absolutamente todos, en el centro del equipo económico. Al equipo económico. Klein. ¿Cómo? Walter Klein. Walter Klein, Soldati y Martínez de Oz. Esos eran los objetivos. El objetivo principal era Martínez de Oz. Era el golpe principal era Martínez de Oz. Inclusive Martínez de Oz, a partir del primer golpe, el que funcionó más fuerte fueron Soldati y Klein. El golpe de Martínez de Oz, cuando creo que por algún dato que ellos tienen o vislumbran o análisis. Disculpame, cae un compañero en la frontera, que era uno de los responsables de la TEA, que larga ese dato. Sí, puede ser, pero de hecho ellos saben lo de Martínez, o suponen lo de Martínez de Oz, y Martínez de Oz ese periodo se mueve en una tanqueta. Lo llevan a vivir a Campo de Mayo, se mueve en helicóptero y en tanqueta, donde todas esas semanas de la contraofensiva acá se mueve en tanqueta, porque suponían que era el objetivo claro. Si se había golpeado a Soldati y a Klein, era obvio que estaba Martínez de Oz. Este hecho, digamos, no es secundario en el sentido de que nosotros en ese momento marcamos claramente dónde estaba el poder, y ahí estaba el poder. Lo que ahora va apareciendo, ¿cuánto? 30 años después, 30 y pico años después, no, sí, 30 y pico años después, para nosotros era claro en ese momento, y queríamos marcar eso, creíamos que ahí estaba el centro, el eje del poder sobre el cual había que golpear. Planteamos nosotros tres tipos de acciones: las políticas, las militares y las de propaganda. Las de propaganda eran transmisiones con los equipos, les llamamos RLTV, que interferían las pantallas de los televisores. Las pantallas había una neblina y aparecía un mensaje de voz que duraba 3 minutos y que lo armaba hasta un equipo que habíamos armado nosotros en el exterior, que lo trajimos acá. Se hicieron 100 y pico de transmisiones. Eso, el alcance de cada transmisión llegaba hasta los 3-4 kilómetros más o menos, y dependía de la cantidad de edificios que había alrededor. Que la forma de operar se operaba con 2 o 3 compañeros, podía operar eso, con bicicleta, con moto, es decir, era llevar el equipito, un CD, digamos, un cassette, ¿no es cierto? Y una antenita que se sostenía o se colocaba en obra de construcción, se chequeaba antes, se buscaba eso, se hacía la transmisión. Las grabaciones duraban 3 minutos, porque era el tiempo que más o menos estimábamos que tardaba la policía en radiar la zona y llegar. Inclusive en varios casos los compañeros se encontraban con que cuando se volvían del lugar en bicicleta, algo por el estilo, ya se cruzaban con la cara que iba hacia ese lugar, ¿no es cierto? Eso funcionó prácticamente perfecto. Hubo una sola caída de un equipo que cayó en la frontera con Chile entrando. Lo demás no hubo ninguna baja en las transmisiones, ni nada. Esto funcionó de acuerdo al plan previsto. Se hicieron en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, pero fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Eso era un mensaje grabado sobre la política de la época, denunciando, etcétera, etcétera, en 3 minutos. Una segunda tarea era la acción militar. La acción militar, lo que dije recién, estaba puesta sobre esos objetivos, y ahí tuvimos algunas bajas, básicamente ahí al 9 de julio, en el atentado a Soldati, que caen un par de compañeros en el hecho, lo cual arrastra otras cosas después, ¿no es cierto? Eso fue en lo militar. Y con los objetivos cumplidos a media, digamos, en lo militar. Y la gran cantidad de bajas, no sé si el 90%, 80-90% de las bajas, se producen en el aparato político. ¿Cuál era la tarea? Y ahí viene un poco el error de concepción que hay. ¿Cuál era la tarea del aparato político? Era tomar contacto con los nuevos emergentes sociales, digamos, los chicos de Luján, los jóvenes, los trabajadores de las plantas fabriles, la nueva militancia territorial, etcétera.